Bueno, queridos, buenos días. Otra vez. ¿Cómo van? ¿Bien o no? Ah, Creo que parte de la oración que tenemos que hacer es que el Señor bendiga a Lauren para que me siga el ritmo. Mi esposa me está diciendo, habla más despacio, habla más despacio. Am, que va a estar traduciendo para nuestros hermanos de Luisiana. Eh, bueno, queridos, estamos, para quienes nos visitan por primera vez, estamos en una serie que es una miniserie realmente que hacemos cada año, tratando de recordar quiénes somos, porque en últimas, si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Eh, y hoy es la tercera entrega de esta serie de Somos. Somos discípulos, somos familia, y hoy vamos a ver esta última que es Somos misioneros, ¿vale? Pues primero haciendo como un recuento de qué es esto de ser misioneros. Y es bonito que justo el Señor como que siempre engana las cosas para que caigan en momentos muy clave. Hoy que tenemos misioneros entre nosotros, las misiones, digamos que han sido la forma en la que la iglesia del Señor ha llevado la esperanza del Evangelio a otros lugares, especialmente como esas misiones transculturales. No sé si ustedes saben que las iglesias El Redil, ¿cierto? Somos el fruto de misioneros canadienses, hace más de 30 años. Personas que vinieron y con amor trajeron sus familias en periodos tan duros como los de la violencia de Pablo Escobar, siguieron adelante en medio de la persecución hacia ellos, plantaron las iglesias del Redil. Y esto dentro de muchas otras denominaciones que han sido influenciadas por misioneros. Nosotros apoyamos unos misioneros. ¿Recuerdan quiénes son? Milton y Julieta, que están ¿en qué tribu? En los Coreguaje, en el Caquetá. Apoyamos estos misioneros. Y hoy estamos siendo bendecidos nuevamente por misioneros que cruzan las fronteras de idioma, de cultura, de países y vienen a bendecirnos. ¿Qué es entonces un misionero? Encontré una definición, básicamente. Es una persona que va y predica en otros lugares el mensaje del Evangelio. Y decimos transculturales es porque normalmente lo hacen fuera de su cultura de base. Ahora, ¿por qué, si esto es así, por qué hoy vamos a hablar de que nosotros también somos misioneros? ¿Será que todos estamos enviados a cruzar países, idiomas, para poder llevar el Evangelio? ¿O de qué se trata esto de que somos misioneros? Déjame explicarte con esta definición. Un misionero es aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Sí? Eso es un misionero. Ahora, la clave de esta definición está en esas palabras cuyo objetivo principal. Cuyo objetivo principal. Es decir, el misionero es una persona que ha tenido tal convicción de lo que Dios le llama a hacer, que engrana toda su vida, todos sus talentos, todo su tiempo, todos sus recursos, con un solo propósito. Todo lo hace con un solo propósito, y es poder anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es un misionero. Y si esa es la descripción, entonces notamos que nosotros también estamos incluidos ahí. Que para ser un misionero no necesitamos cruzar las fronteras, sino que para ser un misionero necesitamos vivir enfocados, entendiendo cuál es el objetivo principal de nuestra vida, que es anunciar al Señor. ¿Cómo? Como mamás y papás, como estudiantes, como trabajadores, como empresarios, emprendedores, vecinos, de todas las formas. Utilizamos todos los recursos, todas las carreras, todos los lugares que Dios nos puso con un objetivo principal: dar a conocer a quienes no conocen la belleza de nuestro Señor. Eso es ser un misionero.
Así que yo quisiera hoy hacerte consciente, si has venido acercándote en los últimos días, en la última etapa en estas etapas de tu vida, has estado como esta búsqueda del Señor, como esa necesidad de Dios, por situaciones diversas. Yo quisiera animarte a hoy reconocer algo, que Dios no solamente te llama a que estés con Él y lo disfrutes a Él, sino que Él también te llama porque Él quiere usarte a ti. Y eso uno lo tiene que tener claro desde el principio. Que si te acercas a Dios, debes saber que la obra que Él va a hacer en ti, hermosa y sobrenatural, también te va a ser un instrumento útil en sus manos para su gloria. No hay tal cosa como un seguidor de Jesús que está quieto. Siempre, siempre somos misioneros. Siempre vivimos en misión. Ahora, la última identidad de hoy, desde el texto que le vamos a predicar, tiene una ayuda para aquellos que no han estado en las dos anteriores predicaciones, porque literalmente el texto muestra de formas muy claras la identidad de ser discípulos, de ser familia y de ser misioneros. Entonces vamos a pasar muy rápido por las dos primeras que ya predicamos las semanas anteriores y nos vamos a enfocar en la última. Hoy vamos a estar estudiando este tema en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Permítame orar para que el Señor nos guíe en esta predicación. Padre, gracias por el enorme privilegio que es poder conocerte, ser atraídos, llamados por ti, también transformados por ti. Pero especialmente, Señor, te damos gracias por el enorme honor que es para nosotros. Considerar siquiera la idea de que tú quieras usarnos como instrumentos útiles en tus manos para anunciar tu gloria, tu esperanza, tu bondad, los atributos de Dios. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a entender tu propósito en nuestra vida, tu voluntad. Queremos ser usados para tu gloria, Señor. Y ayúdanos a encontrar el balance entre disfrutar la vida, como nos lo dice Eclesiastés, disfrutar lo que nos das, pensar y proyectar el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestras iniciativas, nuestras carreras. Ayúdanos a encontrar este equilibrio entre esta vida que desarrollamos en este mundo, pero Señor, guárdanos de perdernos del objetivo principal para el cual tú nos llamas, nos bendices, nos transformas, que es que vivamos de tal manera en que usemos todo para la gloria del Señor, para que muchos otros lleguen a conocerte y disfrutar de ti. Ayúdanos a vivir con propósito en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primera de Pedro, capítulo 2. Y siempre empezamos hablando un poco del contexto, porque el contexto es muy clave para poder entender por qué está diciendo lo que está diciendo. Ustedes saben que Pedro le escribe a unos hermanos en toda una provincia grandísima en Asia que aparentemente están en sufrimiento. Los historiadores muestran que en ese tiempo se levantó una persecución no solamente de los romanos y los griegos contra los cristianos. Se levantaron por diferentes maneras, lo cual al final se detona en la persecución famosa de Nerón, que fue atroz hacia la iglesia. Pedro les escribe a los hermanos para animarlos a recordar su identidad como un pueblo especial de Dios que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo, que de alguna manera está viviendo una misión transcultural, porque ellos no son aquí. Y se lo repite constantemente, ustedes son extranjeros y peregrinos, como quienes están de paso hacia su hogar, pero no pertenecen aquí. Sin embargo, en este mundo están sufriendo. Y Pedro les anima recordándoles que esa identidad fue comprada con un costo muy alto, la sangre preciosa de Jesucristo.
Ahora les dice, hermanos, anímense. ¿A qué? A vivir una vida santa en medio de este tiempo. Porque es que no hay nada que provoque más las ganas de responder pecaminosamente que cuando otros hacen mal contra nosotros. Y Pedro dice, caminen en santidad. A pesar de que están afligidos, caminen en santidad. Y anímense, amándose unos a otros, cooperando en su santificación. Y Pedro, en el texto que vamos a leer, empieza a contarles cómo es una vida coherente a esta nueva identidad que ellos tienen, a pesar de que vivan en un mundo patas arriba, en un mundo caído. ¿Cómo deben vivir entonces? En ese contexto es que vamos a desarrollar nuestro texto. Y vamos a ver estos 3 puntos muy claros de cómo es que Pedro nos anima en esta identidad de ser discípulos y qué implica, esta identidad de ser familia y qué implica, y la identidad de ser misioneros y sus implicaciones. Vamos a arrancar con la primera de somos discípulos, siguiendo a Jesús. Hoy tenemos el círculo, Santi. Muchas gracias. Ustedes han visto esto, algunos me dicen, pastor, no nos muestre más ese círculo. Pero lo voy a remarcar todo el tiempo, hasta que se lo sepan de memoria. Cuando hablamos de las identidades, ahí están plasmadas en algo que desarrollamos en la iglesia como el camino del discipulado, que es básicamente que llegamos a Jesús a través de conocer el Evangelio y empezamos a ser discípulos que responden a Él, ¿cierto? Somos discípulos que siguen a Jesús respondiendo, disfrutando y caminando con Él, pero que después llegamos a ser familia y pertenecemos a esta familia, crecemos, maduramos y servimos en ella. Y después se amplía el espectro de qué significa vivir para el Señor. Y nos hace misioneros que nos une a su misión, demostrando a Jesús, proclamando a Jesús y enseñando a otros a caminar con Él. Vamos a ver este cuadrito explicado a lo largo de la predicación. Vamos a nuestro texto en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, ¿cierto? Ya que ha pasado todo esto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Ese por tanto, con el que arranca Pedro, es el que invita como a la coherencia de este nuevo nacimiento, de esta nueva vida, ahora que ellos ya han sido comprados por Jesús. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? 2 cosas muy particulares. Primero, deshacerse de las viejas formas de vivir. ¿Cuáles? Malicias, engaños, hipocresías, envidias, difamación. Parece que Pedro sí está llamando a los hermanos para vivir en este mundo como misioneros, siendo muy conscientes que una vez que sigues a Jesús y te das cuenta de tus pecados y te arrepientes delante de Él y le dices que yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, ahora empieza un proceso muy lindo de despojarse. El término que utiliza ahí es como limpiar la casa. ¿A ustedes les ha tocado que en el trasteo, cuando uno se trastea, uno empieza a botar un montón de chécheres? Y normalmente yo me escondo cuando nos trasteamos porque mi esposa empieza a botar todo. Entonces yo me escondo. Empieza a darse esta dinámica como que, ve, si no lo has utilizado en estos últimos 7 años que hemos vivido aquí, ya no lo vas a utilizar, ¿cierto? Ya, para la basura. El término que Pedro le está diciendo a los hermanos es desháganse de esas cosas. Y ven que todas tienen que ver como con temas relacionales, esas viejas formas de relacionarnos que alteraban tanto la relación. Como discípulos empezamos a seguir a Jesús en todo sentido, esa primera identidad de la que hablamos hace unas semanas. Empezamos a parecernos más a Él, no solamente a seguirlo a Él, sino a ser como Él. Y eso nos levanta esa pregunta de si estás caminando con Jesús, ¿cuáles son como esas cosas que todavía están en esta casa que se debieron haber quedado en el trasteo cuando tú llegaste a Cristo?
Lo segundo que Pedro les dice como discípulos siguiendo a Jesús es que no solamente uno se deshace, sino que uno persigue algo nuevo, que uno desea crecer en esta nueva vida que Dios le ha dado. Y en medio del sufrimiento le dice, hermanos, no solamente desháganse, sino deseen, anhelen como, ¿y cuál es la imagen que utiliza? Como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra. Cuando los escritores bíblicos ponen esas imágenes, realmente quieren que te la imagines. Imagínate el bebé recién nacido que está desesperado por recibir pecho. ¿Recuerdan esa imagen? Que no lo calma nada, ni nadie. Deseen. Es muy interesante que Pedro pone la santidad como algo que no es solamente de deshacerse, sino algo que uno empieza a desear. ¿Y qué cosas es lo que debe buscar? La palabra del Señor. Una vida de piedad que se manifiesta en esa hambre que uno empieza a tener por las Escrituras, por conocerlo y por crecer, por no quedarme como cuando entré, sino que siempre voy creciendo, siempre voy creciendo. Ahora es importante que Pedro usa la imagen de la leche, no como dice Hebreos, como que siempre les están dando leche, sino como aquel alimento tan nutritivo que el que lo toma crece, madura, no se queda para siempre bebé. Porque eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Ahora, ¿tú sabías que un seguidor de Jesús nunca deja de crecer? Y creo que es muy importante en tu caminar con el Señor, especialmente para que tengamos esperanza. Porque si uno a veces nota que se está pausando y uno dice, oíste, esto le falta es como nutrición, le falta como lechita, ¿cierto? Pero también cuando uno tropieza en su caminar con Cristo, es muy bonito recordar eso. Estoy creciendo. Y muchas veces los tropezones que tenemos en la vida de caminar con Jesús son hermosos. Yo ahorita oraba en la oración de arrepentimiento. Y Señor, qué bonito que tu Espíritu no nos deja. Y siempre nos convence, como nos guiaba Jonathan en la oración, nos convence de pecado. Y uno dice, uy, y voy caminando y me doy cuenta de algo más. Y la idea no es que yo diga, uy, no, yo sí no soy. No. Antes, por el contrario, estamos creciendo. Y a medida que te expones a la palabra del Señor, más y más creces en tu salvación. ¿Vale? Ahora, es muy interesante que Pedro exhorta a los creyentes a hacer esto, si es que han probado la bondad del Señor. Porque alguien que no sigue a Jesús o alguien que no cree, pues no le importa la palabra. Pero Pedro pone como ese picante ahí en el texto, ese picante, si es que han probado la bondad del Señor. Porque es que en últimas el hambre se despierta cuando uno ha sido profundamente impactado por Cristo. ¡Pum! Cuando uno siente lo que Él hizo. Cuando todo lo que en el capítulo anterior he estado describiendo, que Dios hizo en nuestra vida, que la cambió, que la transformó, que nos sacó de un pozo de tinieblas a una luz admirable. Cuando uno ve esa bondad del Señor, eso despierta una respuesta natural, no impostada. Así que quizás si uno no tiene hambre de la palabra, quizás debe orar más para que el Señor nos ayude a renovarnos en el impacto de su salvación. O como oraba el salmista, renueva el gozo de tu salvación. Porque créanme, en el camino a veces se vuelve paisaje. Y uno necesita orar por eso, que el Señor lo renueve. Si tú has visto que no te sale mucho ir a las Escrituras, quizás la oración tiene que ir un poquito más atrás. No solamente, Señor, dame hambre de tu palabra, sino, Señor, ayúdame a reflexionar en el impacto de la cruz en mi vida, lo que tú hiciste por mí, porque es una respuesta natural. Como diría un pastor, me gusta mucho esta frase, nuestra madurez espiritual como creyentes no se construye en momentos místicos o de experiencias, sino a través de la transformación de nuestras mentes por medio de la palabra de Dios.
Así es que cambiamos, así es que maduramos. Entonces, ¿puede haber algo como un seguidor de Jesús sin Biblia? ¿Qué creen que pasaría? No crece, no crece. La segunda identidad a la que Pedro nos va a invitar es a entender este tema de que somos familia. Y vamos a leer los versículos 4 al 8. Y viniendo a él, continúa la invitación, y viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. No sé si notaron que todas las exhortaciones de Pedro en la carta tienen esta connotación plural, plural. Y aquí particularmente les está mostrando, para animar a estos peregrinos en medio del sufrimiento, primero que ellos son piedras, piedras vivas en una gran casa, en una gran casa. Y viniendo a él, ellos son transformados como en unas piedras vivas. Es decir, cada persona al venir a Jesús se convierte en una roca viva, pero una roca que hace parte de un conjunto de rocas con el cual se está haciendo algo. ¿Qué es ese algo que Dios está edificando? ¿Qué? Es la iglesia, la familia de Dios. Así que un discípulo, alguien que está siguiendo a Jesús y que quiere seguir sus pasos o quiere empezar una relación con Él, tiene que entender que no es solamente una relación vertical, como lo hemos hablado, sino que es una relación horizontal, en la cual yo soy parte de algo mucho más grande y que yo juego un papel vital en una construcción. Que el Señor quiere unirme a otras rocas y que nos engrana para construir algo hermoso que Él está construyendo para elevar su gloria en el mundo, que es la iglesia de Cristo, para mostrar la sabiduría de Dios, en que sí, esas piedras, algunas más gastaditas, algunas como que le faltó más proceso, pero somos piedras vivas y Él nos engrana. Así que no hay tal cosa en la fe como un llanero solitario. Y no me canso de repetirles esto, especialmente en nuestra cultura, como decíamos hace 8 días, tan individualista. Tú necesitas a otros en tu caminar con Jesús. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Escucha esto. Otros te necesitan a ti. En verdad. Otros te necesitan a ti. Oh, pero yo, sí, a ti. En la forma en que Dios te ha cambiado, con los dones que Dios te ha dado para bendecir este cuerpo. Tú eres vital en esta construcción. Pero esta idea de familia no solamente nos hace rocas, sino que nos aclara que estas rocas están siendo edificadas sobre una gran roca. Una gran roca, ¿que es quién? Cristo Jesús, esa piedra angular. Y no sé si vieron cómo Pedro exalta con un lenguaje grandilocuente, así pero grande, enorme, que esa piedra es escogida, preciosa, deseable, clave, angular. Todo, todo está conectado a Él, a Jesús. Es decir, sin Cristo no hay iglesia, no hay familia. Por eso en el grafiquito del circulito, ven que está en la mitad.
una cruz. Él es el centro de nuestra adoración, lo que nos hizo familia. Gracias a Él es que somos incluidos dentro del cuerpo. Pero lo último es que uno dice, bueno, ¿y ese edificio para qué? Si muy bonito todas las piedras. ¿Y eso como para qué es? Ustedes han encontrado edificaciones que uno no tiene ni idea como para qué son. Yo siento que a veces en el mundo la iglesia se ve así. Y por eso es tan importante que este texto de entrada nos da un propósito. Que es que este edificio no es para decoración. No es para que se vea bonito. No es para que salga en la foto. Este edificio tiene un propósito, un gran propósito. Y es que es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, ¿cierto? Lo que está en el centro. Habla de esta nueva identidad como un sacerdocio. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ¿qué hacían? Eran aquellas personas escogidas por Dios que oficiaban en el tabernáculo y posteriormente en el templo para fungir como mediadores en la relación entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes eran aquellos que, claro, llevaban los sacrificios por el pecado del pueblo y lo representaban. Y hablaban de parte del pueblo a Dios. Y hablaban de parte de Dios al pueblo. Pero también muchos de los oficios sacerdotales tenían que ver con entregar las alabanzas y la gloria al Señor. ¿Por qué Pedro mete ese tema de un sacerdocio? ¿Será que entonces la iglesia sirve como ese mismo tema de los sacrificios? No. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue completo. ¿En quién? En Cristo. Ya no hay que ofrecer nada más a Dios para poder reconciliarnos con Dios. Ya no necesitamos otro sacerdote porque ya tenemos al sumo sacerdote que nos representa delante de Dios. Entonces, ¿cómo es eso que nosotros somos sacerdotes? Y el texto no lo dice. Nosotros, como un sacerdocio santo, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Cómo así? Sacrificios espirituales. La iglesia. Y creo que para entender eso, tenemos que ver Hebreos 13, del 15 al 16, que dice, por tanto, hermanos, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ok. Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros tenemos el propósito de ser un real sacerdocio, como lo vamos a ver más adelante, nos está diciendo que no es que somos intercesores delante de Dios, sino que nosotros somos los que ofrecemos sacrificios de alabanza en gratitud por medio de, porque nada es aceptable de nuestra vida, nada es aceptable a Dios si no pasa a través de Jesús. Si tú no tienes una relación de sujeción a Cristo, no hay nada. Es a través de Él que puedes ofrecer alabanza. Pero ¿cuál es esa alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, hablar de Dios. Exaltar a Dios en donde tú estás. Pero también hacer el bien. Ayudarse mutuamente. Son también sacrificios que agradan a Dios. Entonces el cuadro que nos está dando aquí es que este edificio no es solamente para la foto, sino que es un edificio que apunta en la manera en que opera para que Dios sea más glorificado. No solamente porque alaba al Señor y cuenta la grandeza de Él, sino también porque lo ejemplifica en la manera de vivir. ¿Listo? Y ahí nos conecta con nuestra última identidad, que es la que queremos estudiar hoy. La identidad como misioneros. Y vamos a culminar del versículo 9 hasta el versículo 12. Pero ustedes,
a diferencia de los desobedientes a la palabra. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, ahí está el propósito, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, es decir, quienes no conocen a Dios, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, propósito, en aquello que se les calumnia como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es esto de ser misionero? Pedro le recuerda a los hermanos, con ese gran pero, que ellos no son los desobedientes a la palabra, que ellos son de hecho un pueblo adquirido por Dios, que tiene primero una nueva identidad. Una nueva identidad. Ustedes no son lo mismo. Ustedes son otras cosas. Ustedes son, en primer lugar, un linaje escogido. Es decir, una línea de descendencia específicamente escogida con Dios con un propósito. Ustedes tienen un nuevo rol. Ustedes son ahora sacerdotes de Dios, que sirven a Dios. Esa es la idea que Dios quiere que tengamos. Nosotros ahora servimos a Dios constantemente con nuestra vida. Eso no es algo que nos quitamos y nos ponemos. Eso es lo que somos, sacerdotes de Dios, quienes lo alaban y lo sirven constantemente. Ustedes son una nación santa, que literalmente es una nación apartada, separada, que sirve de contraste en la cultura donde está. Y por último, como le decía uno a la mamá en la casa cuando era chiquito, si usted cree que manda solo, ¿cierto? Aquí dice, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Tú ya no vives para ti. Tú ya no te mandas solo. Tú tienes un dueño que te compró muy caro, pero pagó fue mucho. Tú tienes un dueño. Y yo creo que esas de las cosas, ayer estábamos en una discusión teológica de esto con algunos, que yo creo que estas de las cosas que uno necesita meditar más, que en verdad, cuando llegamos a Jesús, le entregamos nuestra vida. Y si te sirve para recordarlo, como diría la mamá, usted no se manda solo. En todo sentido. No se manda solo. Porque tú y yo somos un pueblo que Dios adquirió para Él. Cuando nos compró, tenía agenda contigo y conmigo en este mundo. ¿Vale? Ahora, si esa es nuestra identidad, como decía ahorita, si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Pero ahora que sabemos quiénes somos, ahora sí tenemos idea de cuál es el propósito de nuestra vida, el nuevo propósito, que no es, si ustedes lo notan ahí, que vas a tener tu mejor vida ahora. Que no es que vas a tener un salvoconducto para el sufrimiento, entonces ahora que has venido a Cristo, nada te va a tocar. Ninguna plaga que llegará, ninguna enfermedad. A ti nunca te despedirán de un trabajo, a ti nunca te dejará una relación sentimental, a ti nunca te pasará nada. ¿Ven que de hecho les escribe a hermanos que están sufriendo mucho? Y es muy importante, mis queridos, porque nosotros sí tenemos intravenosa una teología de prosperidad. Como que uno viene a Dios y Él le dio una nueva identidad donde va a tener su mejor vida ahora, pero nada más lejos de la realidad. Porque la palabra nos dice que nuestra mejor vida espera por nosotros. Pero en este mundo caído sufrimos, pero sufrimos con esperanza.
de la soberanía de Dios, de su cuidado, de la provisión para cada momento, de la redención aún de nuestros dolores más grandes. El nuevo propósito no somos nosotros ni nuestra felicidad. Por favor, guarda esto en tu corazón. Cuando tú vienes a Jesús, vas a experimentar una vida como nunca antes la has vivido. Pero no es esa que marcha de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa no es, y te lo anticipo de una vez para que después no te desilusiones. Es una vida con un profundo gozo, en el cual uno puede afirmar como Pablo: yo sé vivir con mucho y sé vivir con muy poco. Todo lo puedo vivir en Cristo, que me fortalece. Porque es que ese no es el propósito de buscar a Dios. El propósito para el cual Dios nos llamó es edificarnos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes se dan cuenta, Pedro le está diciendo a los hermanos: hermanos, ustedes fueron rescatados por Dios para que abran esa boca y constantemente cuenten la grandeza del Señor, de su santidad, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su poder transformador, de su santidad, de su bondad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su perfección, la perfección de sus planes, de su soberanía, de su providencia. Hablen del Dios que ustedes conocen. Para eso fueron rescatados. Pero bueno, ¿y eso qué? ¿Yo dónde aprendo pues todo eso? Anuncien las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿de dónde sale el recurso? El recurso sale de nuestra propia vida, de testimonio de tu vida. Y otra vez vuelve esta idea que uno debe vivir tan impactado por la obra de Cristo en nosotros, que uno constantemente hable que no hay nadie como Él, nadie. Mis hermanos, este nuevo propósito sí nos invita a hablar constantemente, en cada lugar y en cada oportunidad, de la diferencia que Jesús marcó en tu vida cuando llegaste a Él. Para eso te salvó. Por eso es que a mí me encanta escuchar testimonios y se me aguan los ojos cada vez que escucho una historia, porque es como: uy, Dios también puede hacer eso. Y Dios sí fue capaz con eso. Porque lo hacemos grande, grande. Las virtudes del Señor son comunicadas. ¿Cómo fue que cambió tu soledad, tu estado de depresión? ¿Cómo fue que te sacó de esa esclavitud a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a una sexualidad desordenada, una vida sin sentido? ¿Cómo fue que Él te sacó desde por allá? ¿Cómo es que Él te sacó de la religiosidad ciega y sin vida? ¿Cómo es que Él te ha ayudado en medio de tus quebrantos, de tus luchas? ¿Cómo es que Él te ha levantado en medio del dolor y te ha permitido seguir adelante? ¿Cómo es que Él ha hecho eso? Y aquí hay una cosa muy poderosa de la teología del sufrimiento. Porque sí o no, que nosotros conocemos más a Dios a través del dolor. Que uno ve una imagen más grande de Él. Es justamente en esos senderos que no queremos caminar, ¿cierto? Porque ninguno quiere caminar ese sendero. Pero díganme si de pronto estoy equivocado en esto. ¿No es ahí donde más lo hemos conocido? ¿Donde más hemos sido transformados? ¿Donde más hemos aprendido a depender de Él? ¿No es justamente ahí donde Él ha sido más suficiente y hace que todo alrededor empiece a palidecer? Porque yo quiero que conectes eso, porque de ahí es que sale el recurso para que naturalmente salga de ti eso. No un evangelio de la prosperidad,
Que no venga, oremos para que le salga el negocio, para que le salga el trabajo, para que se le sane tal persona. No, no, no. Y no es que no oremos por eso, oramos por eso. Pero ese no es el principal propósito de la vida. Y quizás erramos en el blanco cuando comunicamos que eso es lo que Dios quiere hacer. Y hablamos como, ven por tu milagro. Porque ese no es el centro. ¿Sí? Y otra vez, no dejamos de orar. Yo he orado por ustedes por negocios, por a parejas, por hijos, por muchas cosas. Estudios, viajes, oportunidades. Pero siempre, si recuerdan bien, siempre he orado con este propósito. Que Dios use eso que le estás pidiendo para su gloria. Lo que sea. Porque recuerda que es lo que hace un misionero. Toda su vida está engranada con un propósito. Glorificar a Dios y que otros lo conozcan y lo adoren. Así que cuando Pedro escribe este nuevo propósito, esto es muy, muy bonito. Porque con estos hermanos en sufrimiento necesitan recordar eso. Que esto es parte del buen propósito de Dios. Y ahora nos muestra unas nuevas formas de servir. Vieron en los versículos 11 y 12. ¿Cómo vivimos en este mundo caído? En este mundo hostil, de sufrimiento. ¿Cómo es que uno puede vivir en esta vida con ese enfoque misional y misionero? Como extranjeros y peregrinos. Primero es una identidad. Que tú vivas en esta vida consciente de que este no es tu hogar. Estaba escuchando una predicación de un pastor en un entierro y mencionaba esta frase de su papá, que también era pastor. En el funeral decía, recuerden que yo no me fui, yo llegué. Eso tiene un peso. Recuerden que yo no me fui, llegué. Lo primero práctico que este texto nos ayuda a ver de las nuevas formas de vivir es eso, mis hermanos, que nosotros estamos en un peregrinaje. Así que sería necio tratar de vivir nuestra mejor vida ahora. De hecho, vivir enfocados en eso sería perder el sentido de la vida. Porque esta vida no se nos dio para eso. Claro, Dios quiere que la disfrutemos. Disfrútala, es bíblico. Pero no hagas del deleite y del disfrute el centro de tu vida. Porque para eso no es. Es para que tú y yo disfrutemos a Dios y lo glorifiquemos y lo anunciemos constantemente en todos los roles que tenemos. Eso es, de eso se trata nuestra vida. Así que Pedro exhorta a los hermanos a que vivan de dos formas. Uno, en santidad. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces, ¿cómo vivimos misionalmente? En el trabajo, en la casa, que es donde pasan las cosas más oscuras a veces, en la iglesia, en el vecindario, de manera irreprochable. Y segundo, como ellos están sufriendo, Pedro les anima a recordar que nuestras buenas obras son contraculturales y hacen mucho ruido, especialmente estas buenas obras que se hacen para la gente malvada, para la gente que va contra nosotros, no respondiendo mal con mal, sino venciendo al mal, haciendo el bien. Pedro dice, vivan así. Ser un misionero no solamente es vivir en la santidad que emula, imita a aquel que nos llamó, sino también en la manera en que nuestras buenas obras hacen brillar la luz de Cristo. Y miren la belleza del porqué. Para que al considerarlas, ¿quiénes? Los que no conocen al Señor, los que son opositores, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué está diciendo acá? Ustedes saben que en el Apocalipsis, cuando el Señor viene a juzgar. Así que cuando Él viene, nos muestra claramente esta respuesta.
de unos que huyen a esconderse y otros que se arrodillan a reconocerlo. Cuando el texto está diciendo que esta gente va a glorificar a Dios en el día de la visitación, lo que yo creo que Pedro está mostrando, anunciando aquí, es que las buenas obras de un creyente pueden traer salvación a aquellos aún que persiguen y que hacen mal hacia nosotros. Las buenas obras de un creyente. Y eso Pedro lo va a desarrollar. Te animo a que lo leas en la casa para poder completar esta predicación. Pedro lo va a desarrollar de formas muy prácticas cuando nos dice cómo es que debemos vivir socialmente, laboralmente, familiarmente. Y se van a dar cuenta que todos esos ejemplos que están entre el capítulo 2 y el capítulo 3 siempre son como que, bueno, sométanse a las autoridades y hónrenlas. Es decir, que no hable mal del presidente, ni del alcalde, ni nada. Sí, mis hermanos, sí. Eso dice ahí. Pero ese... Sí. Sí. Honremos a quienes Dios soberana y providentemente les permitió estar en autoridad. Así que la próxima vez que se te quiera salir un comentario político, espero que lo pienses 2 veces, como yo después de que escuché este texto otra vez. No tiene que guardar la lengua y honrar a las autoridades. Y más bien, como dice Pablo a Timoteo, orar por ellas. ¿Sí? Y que del trabajo. Trabajen con respeto hacia sus jefes, estén sujetos a los amos. Y escuchen esta claridad, no solamente a los que son buenos y a los que son muy queridos. Ustedes saben que en Navidad tenemos esta canción también del hijo de eso. ¿Han escuchado la canción de Navidad? Bueno, seguramente la han escuchado por ahí, que habla de un jefe y entonces cómo se despacha esta canción en críticas hacia ese personaje y cómo el evangelio cambia la dinámica en cómo nos relacionamos con un jefe maluco. Espero que ninguno de ustedes, quienes son jefes, sean ese jefe maluco, ¿sí? Es una claridad importante, sino que glorifiques a Dios en la manera en que diriges también tu empresa, a quienes te han sido confiados, que ellos puedan ver el modelo de Cristo, de siervos, pero le dice principalmente a los siervos, que si tienen un jefe maluco, también se sujeten a él, porque esto haya gracia delante de Dios y por la conciencia delante de Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y Pedro desarrolla toda una teología hermosa, que es que Cristo vivió así. Y oiga pues esta última con la que termina de la vida misional práctica, en la sociedad, en el trabajo y que hay de la casa. Capítulo 3. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Una mujer se debe someter bíblicamente a un marido que no conoce al Señor. El texto dice, hay algo poderosísimo de este ministerio que llevamos en nuestros hombros de anunciarlo a Él en la manera que vivimos, especialmente cuando sufrimos. Especialmente, ¿se dan cuenta que todo es de sufrimiento? Especialmente cuando sufrimos. Aún a los difíciles. ¿Eso quiere decir que debo hacer todo lo que mi esposo diga que haga? No. Siempre hay una autoridad principal sobre nuestra vida, sobre cada creyente, que es las Escrituras. Pero lo que él dice es que un esposo que no camina con el Señor no se gana a punta de cantaleta.
Se gana modelando una nueva vida de sujeción, de honra, de respeto, que eso es como contracultural, y en la cultura en la que se escribe, más todavía. Un mal marido ganado con un buen testimonio. No lo digo yo, está ahí, ¿sí? Está ahí. ¿Y qué de los maridos? ¿Nos dejaron así limpios? Versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ok. Entonces esta vida misional también toca en la casa. Sí, toca en la casa. ¿Y cómo es que un esposo vive misionalmente? Tratando bien a su esposa. ¿Cómo? Como tacita de plata. ¿Sí? Hombres, la vida en misión implica también las cosas más íntimas de tu hogar. La manera en que la tratas como una reina. Como una reina. Así como Cristo trata a su iglesia. De manera sacrificial, amorosa. Aun cuando te cueste a ti, lo haces. Eso es una vida en misión también. Porque la misión no es solamente con los de afuera. La misión empieza en casa. ¿Y quiénes están viendo ahí? Los niños. Están viendo. Y de hecho, el texto en Pedro les dice, les hace una advertencia. Que cuando no hay un trato gentil y cuidadoso en amor, de pastoreo de un hombre hacia una mujer, sino una manera utilitarista como la que culturalmente vivían en Roma y como la que culturalmente sigue batallándose aquí en nuestro contexto, el gran peligro es que nuestras oraciones, hombres, tengan estorbo, son estorbadas. Así que es algo serio, misionalmente. Ahora, mis hermanos, para concluir, yo quisiera que viéramos juntos estas tres identidades en el círculo y recordáramos por qué es tan importante pasar de una a otra, de una a otra. Santi, ¿me pones el círculo, por favor? Gracias. Porque yo siento que a veces, me han escuchado varias veces, creo que a veces nosotros tenemos esta tendencia a quedarnos en una sola parte de nuestro caminar con Jesús. Como que venir y tener una relación con Dios es solamente ser un discípulo y seguirlo a Él, como una relación personal con Dios. Pero espero que a través de esta miniserie haya quedado muy claro para ti que parte del diseño y propósito de Dios es que Él te quiere incluir dentro de una familia, su iglesia, donde vas a crecer a su imagen y que tenemos que pertenecer, que tenemos que crecer, que vamos a servir con nuestros dones. Es parte del diseño de Dios. Pero ahí no acaba todo. Porque a veces creemos que ser un creyente o ser un seguidor de Jesús es tener una relación con Cristo y asistir a la iglesia. Pero nos quedamos en la mitad. Porque esta última identidad es la que hemos reforzado constantemente. Mis queridos, el Señor nos llama también a ser misioneros que se unen a su propósito en el mundo. Y eso lo logramos y lo expresamos aquí en este cuadrito de tres maneras muy particulares. Uno, demostramos a Cristo en actos de amor y servicio genuinos. Así demostramos a Cristo en cada lugar donde estamos. Pero también proclamamos el Evangelio, lo anunciamos a Él. Pero hay veces que no te van a dejar anunciar, pero tu conducta sí va a hablar mucho. Demostramos, proclamamos y por último multiplicamos, enseñando a otros cómo caminar con Él. Yo quisiera para concluir hacer tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta. Para quienes han estado
por años en la iglesia y para aquellos que también vienen hoy por primera vez o han venido un par de semanas. La primera pregunta es: ¿qué relación has tenido con esta piedra angular que es Jesús? Porque no lo logramos desarrollar, pero del verso 6 al 8 nos dice que hay dos tipos de relaciones con esta piedra. O la contemplamos como lo que nosotros siempre estábamos buscando para que fuera el fundamento de nuestra vida, preciosa piedra que es Jesús, sometiéndonos a ella y no siendo avergonzados cuando venimos a ella. O estamos viviendo con Jesús como una piedra de tropiezo, que literalmente el texto describe esa actitud como quienes desobedecen la palabra. Quienes Jesús les representa como un malestar o una incomodidad porque no están caminando bien. Y yo quisiera primero que resuelvas esa pregunta en tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Porque créeme, si Jesús te está estorbando, yo quiero invitarte. Si tú sientes que al venir a Él, te representa su llamado como algo costoso y difícil, créeme, Él te está haciendo devolver porque te quiere dar vida. Este tropiezo en esta piedra, yo espero que en ti no sea para perdición, sino para salvación. Como cuando uno se está pegando contra algo y dice: ¿será que no es por aquí? Y se devuelve para otro lado. Yo espero que veas las demandas y las invitaciones al arrepentimiento en tu vida, no como algo muy difícil y muy costoso, sino que mires a Jesús como lo que Él es, quien es suficiente, la fuente de vida misma que tú estás buscando en otros lugares, que solamente lo puedes encontrar en Él. Por eso mi primera invitación es: arrepiéntete y pídele al Señor que sea hoy el Señor de tu vida. Yo no quiero seguir tropezándome contigo, yo no quiero sentir que me estorbas, Señor. Yo quiero en verdad considerarte precioso. Y lo que tú me mandas en la palabra, prudente, necesario, vital, sabio, yo quiero eso para mí, Señor. Ríndete a Él hoy. La segunda pregunta, quienes llevan de pronto más tiempo, es: ¿qué relación tienes con la iglesia? Porque en esta identidad, espero que haya sido claro en la anterior y esta predicación, que Dios no quiere que andes solo. No diseñó la fe para vivirla solo, sino con otros. Y quiero invitarte a que consideres esto, que es el gran panorama, que es que Dios está haciendo algo muy grande y no tiene un edificio y un par de rocas por ahí dispersas alrededor de Él. No. Él tiene un edificio armándose, su iglesia. Y quisiera que pensaras qué implicación práctica tendría para ti empezar a dar pasos a esta nueva identidad de que sí, no es una fe individual, sino que es una fe colectiva. ¿Qué implicaría para ti? Aparte de congregarte, aparte de empezar a sumarte a las comunidades misionales donde vivimos la familia de la fe. Algunos quizás están considerando esto, que hay dones que están sentados, y lo dije bastante la semana pasada. Considera de qué maneras es que Dios te dotó para servir. Y de hecho, considera cuál fue tu historia, cuál es tu testimonio. Porque vieron que nuestro testimonio es un recurso de Dios para servirle a Dios. Como decía un misionero, Felipe Webb, las áreas del quebranto en nuestra vida muchas veces se convierten en las áreas en las que Dios más nos utiliza para bendición de otros. Así que no pienses que tu historia quebrada es una cosa como que pasó ahí, no, es un recurso de Dios. Úsala. Tercero, ¿cuál es la relación que tú tienes con el mundo alrededor tuyo? Mamás, papás, empresarios, jóvenes en colegio, jóvenes universitarios. ¿Cuál es tu lugar de misión? Espero que haya quedado claro que
La misión no es cruzar el charco, sino que la misión está en cada lugar, en cada momento, con cada persona. Por eso nosotros decimos que vivimos este llamado de ser y ser discípulos en la cotidianidad de la vida. Quiero terminarlo con un ejemplo que escuché del pastor Miguel Núñez, me gustó muchísimo. Él hablaba de una comparación entre tres vendedores de autos, tres vendedores de carros. El primero era un creyente comprometido que se congrega, va a sus comunidades misionales, sirve en la iglesia. Resulta que ese día pudo, en medio de la compraventa, vender 2 carros en un solo día, lo cual le representaba con una ganancia de 4 millones, 6 millones de pesos. Y la gente que se le acercó no tenía básicamente como ningún pero, ni fue ningún recatero por ahí. Recatero, dícese de persona que trata de, yo dije, Lord me va a mirar. Dícese de persona que busca quebrar el precio de un producto. ¿Listo? De manera mañosa. Hombre, no. Y fue feliz el hombre, ganó un montón de plata ese día. Y llega a la casa y le dice la doña, dice, no, ¿y cómo te fue? No, me fue súper bien, imagínate. Mija, vendimos 2 carros que estaban ahí pegados. Y ni me pidieron rebaja ni nada. Este fue un buen día. Ay, qué maravilla. Otro compraventero es un hombre que no conoce al Señor, con prácticas poco repudiadas socialmente en la manera que negocia, y buena punta de maña logra lo mismo. Logra vender los 2 carros y obtener la misma ganancia. Y nota que los compradores tampoco recatearon ni buscaron la forma de quebrar precios, sino que muy fácilmente vendió carros que hace rato estaban atrancados. Y llega a la casa y dice, no, hoy sí, vea, hoy sí cayeron fácil. Ahí nos ganamos también los mismos 6 millones de pesos. ¿Qué diferencia hay entre estos dos compraventeros? Miguel Núñez pone un tercero en su ejemplo. Es un hombre temeroso del Señor, creyente, también vinculado con su iglesia y creciendo. Ha tenido esos meses difíciles porque la venta de los carros está pegada, así que tiene esos carros ahí, con mucha necesidad en casa también. Y ese día fue duro. De hecho, el carro que logró vender le perdió plata. Pero bueno, había que hacer el flujo de caja, ¿no? Y llega a la casa. Y la doña le pregunta, mijo, ¿cómo te fue? "Oh, súper bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Por fin se le salieron esos carros. Me dijo, sí, mija, pero al final le perdimos una platica de eso. Y bueno, ¿y entonces cuál es el súper bien? No, mija, imagínate que en medio de la negociación este hombre empezamos a hablar ahí y, no sé, lo vi como cargado y le pregunté, estuvimos hablando y la conversación nos llevó a explicarle la esperanza que tenemos en el Señor y cómo el Señor nos ha sostenido aún en este tiempo que es difícil también para nosotros. Y mi hija, ese hombre rindió su vida a los pies de Jesús. Eso fue impresionante para mí. ¿Cuál es la diferencia entre estos compraventeros? Especialmente entre estos 2 creyentes, que uno tenía claro para qué vivían esta vida. Y quiero anotar literalmente en la frase que el pastor Miguel Núñez decía, tú y yo no somos de esta gente que busca sacarle provecho a la vida, sino aquellos que vivimos
para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra razón de ser. Ese es nuestro mayor gozo. Ese es el propósito de nuestra vida. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra. Nos rendimos a ti, Señor. Te suplicamos, danos tu gracia para poder vivir enfocados. Para que esta semana, especialmente con nuestros hermanos de Luisiana, que vamos a estar hablando tanto de esta vida engranada y coherente, desde los negocios, las empresas, la casa, el vecindario, la iglesia. ¿Cómo es que vivimos para tu gloria en todo? Señor, ayúdanos y renueva nuestra mente, la necesitamos renovar para no perder el principal propósito de nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu traiga convicción, que abra nuestro entendimiento, que nos permita ver de maneras diferentes esta semana cada lugar donde estaremos, desde nuestros hogares, Señor, en las relaciones con nuestros hijos, entre esposas, esposos, familiares que conviven en casa. ¿Cómo es que podemos vivir en misión ahí? Pero también cómo podemos vivir en misión afuera, cuando salimos a estudiar en la universidad. Viviendo como un pueblo separado, diferencial, no porque se aparta, sino porque es contracultural, que nuestra misión en este mundo es constantemente transcultural. Enséñanos a vivir como peregrinos, no tratando de ganarlo todo aquí, sino atesorando todo allá, en lo que tú has prometido para nosotros. Capacítanos y úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.